Hola. La verdad que muy sorprendida y contenta de que me hayan convocado para este taller, y bueno, esperamos que podamos construir y poder participar lo más posible para que de alguna manera los feminismos populares sean una realidad en la Argentina. Y voy a comenzar un poco diciendo que partamos, digamos, de clarificar de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Porque esto es un poco lo que importa. Y yo voy a partir reproduciendo algunos conceptos de una autora para mí muy reconocida y muy importante, que es Rita Segato. Rita Segato, en su libro Las contrapedagogías de la crueldad, plantea que el género es una intervenir o militar desde el feminismo y la perspectiva de género es una tarea compleja. No es tan simple, digamos. Es complejo. Y es complejo porque históricamente los países tienen distintos recorridos en los feminismos y tienen distintos recorridos en los espacios territoriales de los feminismos. Entonces, la primera cuestión que plantea Rita Segato es desbiologizar la cuestión de género. Muchas veces se relaciona el tema mujer con el tema biológico. Somos mujeres porque tenemos un sexo determinado. Y en realidad el género pretende romper con el binarismo que está instalado desde la cultura. La cultura nos dice qué somos, qué es ser mujer y qué es ser varón desde un biologismo. Entonces, lo que importa aquí es, y para eso es identificar claramente las representaciones sociales dominantes en relación al género, ¿no? ¿Cuáles son las hegemonías que se plantean en relación a las categorías que se desarrollan? Y por ejemplo, el tema que lo central para esto es marcar el tema, dos cuestiones. Uno es el capitalismo y otro es el patriarcado. Sin esas dos herramientas no podemos hablar de feminismo y mucho menos de feminismo popular. Entonces, lo que importa entonces es que el capitalismo y el patriarcado ordenan un mundo y ordenan la sexualidad de las personas. Por eso digo, lo más importante es desbiologizar la cuestión de género. Perdón, Los binarismos. Sí. ¿Sí? No, perdón, Rita Segato dice una cosa también re interesante a colación justamente de esto que a lo mejor lo desarrollas ahora, pero que el patriarcado es un sistema y como invisibilizado y como tal se encarama al capitalismo como dominación racializada de los cuerpos. Muy interesante. Así es, así es, así es. Entonces, lo que importa es plantear cómo el patriarcado y el capitalismo desarrolla, organiza un mundo de las sexualidades y las subjetividades. Esto es lo que importa, ¿no? Entonces, y además aclarar que en este marco el género pertenece a lo simbólico, porque es lo que impone el patriarcado dentro de lo que es el desarrollo capitalista. Que lo que no es lo biológico, lo binario se instala desde una cultura y desde un desarrollo capitalista. Si esto no lo entendemos, no podemos hablar de feminismo, porque en muchas discusiones que he tenido con muchas compañeras, aquí me dice, pero el feminismo es uno solo.
El feminismo se tiene que plantear claramente teniendo claro estas dos cuestiones, el patriarcado y el capitalismo, como desde lo simbólico y desde la imposición desde una cultura. Entonces, ¿por qué es importante, y yo lo planteé cuando me invitaron al taller, esto del feminismo popular, ¿no? Porque en la cuestión de los feminismos populares, acá hay una cuestión muy importante, que está planteada también en los escritos de Rito Segato y de otros autores, que es para el feminismo popular lo que importa es identificar los saberes de las mujeres en los territorios. Si esto no lo hacemos, hablamos en un término abstracto. ¿Me explicó? Hay saberes que están en las luchas históricas de las mujeres en los territorios, y de esto hay miles de ejemplos, pero que no están esos saberes identificados claramente. Entonces, esos saberes que anclan en las comunidades están también pautados por la cultura. Y están pautados desde la vida social, desde las vivencias, desde las afectividades y desde los comportamientos. Pero sin embargo, aún están impregnados en la cultura popular, hay trayectorias y hay experiencias que dan cuenta de luchas. Y es lo que sabemos y es lo que tenemos que saber identificar cuando hablamos de feminismo popular. Son esos comportamientos, son las trayectorias de las mujeres, son las acciones que se hacen en los territorios. Si uno empieza, y por mi experiencia puedo decir, si uno empieza a ver que son las mujeres siempre las que desarrollan luchas y desarrollan todas las cuestiones que tienen que ver a derechos que las constituyen, pero que no lo tienen incorporado como derecho, pero saben que algo está pasando y que está vulnerando sus necesidades. No sé si me explico hasta acá. Por ejemplo, las mujeres ante determinadas cuestiones en una escuela van y plantean lo que le pasa frente a sus hijos. Si hay problemas en la atención de salud, son ellas las que van a ir a plantear las cuestiones de salud. Y así tenemos miles de ejemplos. Si hay cuestiones con respecto al medio ambiente y al territorio, también son ellas las que lo van a plantear. Pero no saben que lo están haciendo desde un derecho o desde un reconocimiento como género. Y esto es lo que importa para el feminismo popular. Lo que es importante, y hace poco en una reunión que tuve hace 2 días de masculinidades aquí en la provincia, vino una persona muy conocida que decía, si nosotros no desarrollamos cercanía en nuestros trabajos militantes, nos transformamos que hablamos de feminismo desde un lugar abstracto. Son los lugares de cercanía los que permiten desarrollar todas las posibilidades para que haya mujeres y personas libres y que puedan incorporar un lenguaje específico que es el del feminismo popular. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, Nechita, me gustaría soy Flor, me gustaría agregar también la palabra feminismo y transfeminismo, ¿no? Claro. Como un agregado. Perfecto. Sí, iba a avanzar después para llegar a eso. Está muy bien la pregunta. Entonces, lo que importa en esto es menester romper con las trampas de lo simbólico, ¿no? Porque es acá el trabajo, y esto es lo complejo. Hay que romper con las trampas de lo simbólico.
en todos los órdenes, para que establecer otro orden, que no es el que se establece desde lo simbólico. En la cultura patriarcal ya sabemos que ese orden está regido por una simetría, por un orden que implica una simetría, y que esa simetría de género tiene un ordenamiento jerárquico. Por eso el tema de la subordinación, no solamente de las mujeres, sino también de las diversidades. Y esto acá llego a la pregunta que me decían recién, de el transfeminismo. Lo que quiero decir es que hay que romper con todo este orden que naturaliza y normaliza un modo de vida, ¿no? Y este es lo que implica desarrollar un pensamiento crítico. En mi experiencia de acompañamiento en mujeres, en desarrollar en determinadas cuestiones por mi profesión y por mi militancia, yo recuerdo, y siempre lo cuento y lo contaba siempre a mis alumnos de la universidad, cuando yo llegaba al Estado con determinados requerimientos de mujeres en relación a salud, o en relación a vivienda, o en relación a violencia, siempre llegaba con ellas al Estado. Y siempre compañeras que me veían llegar, me decían, uy, ya llegó Nechi, así es mi sobrenombre, acá con todas las mujeres atrás. Y esta es la cercanía. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es la cercanía con las luchas de las mujeres que no reconocen que lo están haciendo, pero lo hacen. Entonces, esto es lo importante para poder cambiar el orden simbólico. Entonces, lo importante es que también reconocer que en tiempos recientes y esto ya lo sabemos, se han desarrollado derechos, ¿no? Y estos derechos... Permitir. Sí. Permitir. ¿Me quieren preguntar algo? No, era un sonido de ambiente. Disculpa, ya continúa por favor, Inés. Continúo, bueno. Lo que quiero decir, en tiempos recientes, y no muy lejanos, en la década ganada que le llamamos, se han constituido derechos. Y esos derechos han sido producto de las luchas de las mujeres, de los transfeminismos y de los feminismos. Recordar el Ni Una Menos, recordar el año pasado la ley de aborto, recordar todo esto, pero el problema es que este orden simbólico todavía no está reconocido en derechos en los territorios donde las mujeres en la vida cotidiana no lo pueden reconocer como tal. Y esto implica desarrollar un feminismo popular. En América Latina ha habido procesos diferentes en relación a la conquista de derechos. Y estos se han transformado en políticas concretas, ¿no? Como lo hemos tenido en otros años y lo seguimos teniendo en la Argentina. Pero vuelvo a decir, se constata una caída en la posición de las mujeres, aún a pesar de esta conquista de derechos. ¿Y por qué se ha caído esta cuestión? Por una sencilla razón. Que no sea, a ver, muchos varones, muchos hombres, en lugares de poder, en distintos ámbitos, ya sea del Estado, ya sea de la legislatura, ya sea del orden social determinado, han ocupado lugares, y tomando estos lugares desde un lugar, entre comillas, feminista, ¿no? Esto ha
ha determinado que las mujeres y las diversidades no tengan esas posiciones. Pareciera que el tema de los derechos de las mujeres, todos los defienden de la misma manera. Y no es así. Y esto ha provocado la caída de la posición de las mujeres en un claro poder reivindicativo de sus derechos. Esto se da en instituciones de todo tipo, ¿no? Si uno ve la televisión, si uno ve, hay muchas mujeres, bueno, ya voy a llegar al tema de la paridad de género, que es otro tema. Hay muchas mujeres que tienen lugares de poder, pero que de alguna manera, frente al poder hegemónico ejercido por varones, no tienen la posición de representatividad importante para cambiar el lenguaje. ¿Me explico? Para cambiar el lenguaje de lo simbólico. A eso me refiero. Porque es lo que no sucede. No hay un lenguaje que se cambie desde lo simbólico. Y esto se reproduce en todos lados. Y en la vida de los territorios también. Entonces, para clarificar esto que estoy diciendo, hay muchas soluciones que se plantean desde los estados y que están desarrollados por varones, no por mujeres. Y Perdón, ¿podría hacer un aporte? Sí, claro. Yo, discúlpame, ¿no? Pero por ahí no es que disiento, pero agrego, digamos, sumo, que muchas veces la paridad, digamos, que las leyes han otorgado paridad cualitativa, de cantidad, de ponerle en las elecciones, en tercer lugar, en las listas y tal, muchas veces, no por ser mujer o por tener un género femenino, digamos, pertenecer a un determinado género, no somos machistas y patriarcales. Eso, Sí, claro. digamos. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que muchas veces, y uno lo ve en partidos conservadores o partidos de derecha, que estas mujeres que ocupan esos lugares tienen posiciones totalmente patriarcales, misóginas y demás, igual o peor que un macho. Totalmente de acuerdo. A eso iba a llegar un poquito más adelante. Ah, perdón. Totalmente de acuerdo en lo que dice. Es así, porque tener la paridad de género no significa que se hable y se ejercite el rol en términos de género. Hay muchas mujeres que son tan patriarcales como los varones. Es así, ¿no? Pero iba a llegar más adelante a eso. Lo que quiero decir es que en este marco de la paridad, del ejercicio de los varones, entre comillas, como compañeros que comparten nuestras luchas, etcétera, etcétera, se ha perdido el lugar de la posición dominante desde el feminismo de las mujeres. Si yo me preguntara hoy en los poderes locales, nacionales, hay muy pocas mujeres que realmente ejercen un poder reconociendo y rompiendo con el orden simbólico que el patriarcado y el capitalismo impone. Yo puedo contarlos con los dedos de la mano. Puedo nombrar a Estela Díaz del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que me parece muy importante su función y su tarea. Y bueno, y después no tengo mucho más para decir, porque la sigo a Estela Díaz en sus acciones. Entonces, me parece que lo que falta, yo siempre recuerdo y siempre lo digo, cuando Eva Perón logra el voto femenino, el voto de las mujeres, lo hace creando el partido femenino, ¿no?
no existe hoy eso. Cuando las mujeres tengamos y diversidades, empezamos a romper, a salir de lo partidario, sino empezar a establecer agendas con las mujeres de los territorios, con prácticas de cercanía, la agenda seguramente sería otra. Pero ese es el camino, ¿no? Yo estoy segura que la agenda sería otra porque la agenda estaría establecida desde la base, desde las mujeres, desde las cercanías, desde los territorios, desde las prácticas, desde las trayectorias, desde las historias de vida. Sin eso es un proceso. Rita Segato lo dice, cambiar el orden simbólico es un proceso de trabajo, de militancia y de articulación, creando puentes entre organizaciones y con el Estado estableciendo agendas. Lo que es importante acá, determinar determinadas formas de identificar, ¿no? Determinadas formas de agresividad y de dominación que han recrudecido en estos últimos tiempos. Y lo vemos claramente en el ámbito político, hoy, ¿no? Estas agresiones, estas escalas de dominación que hacen a que la lucha por esto que siempre se dice, lo personal es político, se pierda, ¿no? Porque, bueno, es importante establecer agenda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Y sabiendo que hay legislaciones, sabiendo que hay un aumento de mujeres en funciones legislativas y ejecutivas, eso lo sabemos, están. Como mujeres existen, están. ¿Qué hacer desde esas funciones para que establecer agendas que vayan para la eliminación de los femicidios, ¿no? Que no paran y siguen sucediendo? Entonces esto implica que es muy necesario establecer una agenda. Y esa agenda implica revisar creencias y desde los lugares que habitamos, sea en lugares ejecutivos, sea en lugares de las organizaciones, sea en lugares legislativos, pero empezar a revisar nuestras formas, porque yo recuerdo hace muchos años, yo formé parte en el año 85, digo bien, de la primera Secretaría de la Mujer aquí en la provincia. Y me acuerdo que en el equipo, que estábamos abogados, psicólogos, trabajadores, etc., lo primero que hicimos es trabajar grupalmente nuestras creencias y nuestro orden simbólico. Sin eso no podíamos desarrollar nada. Y establecimos agenda. Bueno, duramos muy poco, porque bueno, la agenda implicó cuestiones que iban contra el poder. Entonces, bueno, eso se terminó. Pero no importa. Lo que digo es que es necesario revisar eso para establecer agenda. Que es necesario revisar desde qué lugar cumplimos determinadas funciones las mujeres. Que es necesario revisar no solamente las acciones y las prácticas, sino también las creencias que tenemos, que a veces no es fácil revisarlas de un momento a otro, sino que se hacen en un proceso de articulación y de cercanía con otras, no solas,
siempre es de cercanía con otras y con otros, no sola. Acá estoy hablando, cuando hablo de otras, también hablo del transfeminismo. No lo puedo excluir, está incluido. Entonces, la pregunta es, y lo más importante frente a esto, ¿qué hacemos con el frente del Estado o del frente estatal? ¿Qué hacemos? Hay distintas formas, digamos, ¿no? Este frente estatal que está como impregnado de creencias, de religiones, de miradas empresariales o capitalistas, etcétera, ¿no? Hay como miradas divergentes. Y que de alguna manera, desde este lugar, no se pueden evitar las violencias, que hoy es el principal problema. Entonces, Rita Segato dice muy claro en su libro La pedagogía de la crueldad, hay que romper con el orden simbólico de la dueñidad, ¿no? ¿Qué significa el orden simbólico de la dueñidad? Los varones, desde la cultura dominante o patriarcal, se creen dueños de las mujeres, son los proveedores, y así sucesivamente el orden de la dueñidad se reproduce, ¿no? Hasta el Estado, ¿no? Entonces, esto es importante porque dentro de los feminismos, y Rita Segato también lo dice muy claro, es que hay que plantear el tema de las masculinidades, porque es ahí el origen de cómo se reproduce este orden simbólico, desde lo cotidiano hasta el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, y esto es romper con la dueñidad, ¿no? Si uno plantea el análisis del desarrollo político de la Argentina, hay como muchos ejemplos de dueñidad. Y este también establece un orden simbólico, ¿no? Que las mujeres reproducimos, como creo que alguien planteó claramente en su aporte. Entonces, yo lo que digo es que es fundamental que se reconozca y se impulse la reciprocidad y la organización colectiva de las mujeres y de las transfeminismos. Porque sin eso, alguien decide por nosotros que no estamos estableciendo una agenda. Porque es la organización colectiva lo que importa para establecer como mujeres, como transfeminismo, como diversidades, diferencias claras en relación a la construcción de un feminismo popular. Sin ello no veo mucho futuro. Rita Segato dice, por eso es un proceso, y por eso es complejo, porque es un proceso. En la medida en que vamos aunando estas prácticas del feminismo popular, estableciendo agendas de cercanía, de solidaridad y de historias. Porque si no reconocemos la historia en los territorios, son historias que se corren y se transforman en un análisis abstracto. Pero también hablar de género implica, ya lo dije, pero lo voy a repetir, romper con el mandato de masculinidad, que así como lo plantea Rita Segato, que es el mandato de la dueñidad, ¿no? Entonces, y esto implica, si uno analiza quiénes son los que tienen el ejercicio del poder
en la Argentina desde los lugares más importantes, desde gobernadores, presidentes, etcétera, etcétera, son hombres, son varones. Es que de alguna manera implican, o no lo vemos, o pareciera que representan un orden nacional, popular, peronista, etcétera, pero no se manifiesta en acciones y prácticas concretas para cambiar este orden. Porque acá lo que importa es esto, es cambiar un orden simbólico por otro. La primera víctima del mandato de masculinidad es la violencia de género. Esa es la primera víctima. Porque el mandato de masculinidad, el resultado es la violencia, ¿no? Y esto lo vemos cotidianamente. Y la violencia de género deriva de violencias de los hombres a costa de mantener su status quo. Y el status quo, desde el ejercicio de un acto de violencia, se reproduce en el sostenimiento de un status quo de un orden social, sin más ni menos que ese. Entonces, la lucha contra el patriarcado y el capitalismo, entonces, también lo deben hacer los varones, pero no con nosotras. Porque también hay errores en decir, bueno, para los varones tiene que estar... No es con nosotras. Tienen que desarrollar autónomamente, porque ellos, como varones, también tienen esos mandatos y son también víctimas de un orden, porque son obligados a proveer, porque son obligados a mandar, porque son obligados a todo lo que ese orden le impone. Y en realidad no todos los hombres tienen esas capacidades de responder a un orden. Entonces, y esto implica siempre el resultado de las violencias. Lo que falta, por eso es un proceso y por eso es complejo, lo que falta son políticas claras para la lucha sobre este orden y este mandato en las masculinidades. Porque, digamos, en muchos feminismos se dice, no, pero el varón tiene que estar con nosotros tenemos que ayudarlo. No. Ellos tienen que desarrollar su propia organización colectiva y sus propias luchas para establecer agendas, para que en algún momento nuestras luchas contra la opresión de este orden se junten, ¿no? Entonces, lo fundamental es desarrollar estrategias colectivas desde los feminismos y los transfeminismos y desarrollar estrategias colectivas desde las masculinidades. No juntas, sino con una organización colectiva separada, digamos, no separada digo, pero sí que apunten al cambio de un orden. El otro día cuando fui a esta jornada de masculinidades, sorpresivamente eran convocados varones, funcionarios, etc. Y yo les puedo decir que mayoritariamente éramos mujeres. Y había muy pocos hombres. Y el tema era masculinidades. Si uno hace una convocatoria desde cualquier lugar del Estado para trabajar el tema de masculinidades, les aseguro que son muy pocos. Entonces, lo importante es, vuelvo a decir, es desde el feminismo popular que permita desde la cercanía trabajar no solamente el tema de los feminismos, pero también de las masculinidades, para que varones y desde los territorios puedan organizarse colectivamente. Y esto me lleva a otras preguntas. ¿Puede dar el Estado una respuesta frente a esto que estoy planteando?
¿Qué piensan ustedes? ¿Puede darla? Creo que sí, porque lo has planteado, ¿no? Que frente a ¿Cómo? la gente, que creo que sí, que el Estado tiene posibilidad y Claro, responsabilidad, porque si se hace agenda, el Estado es una pieza fundamental, imprescindible. tal cual. Por eso, Perdón, yo no estoy de acuerdo. a ver, a ver, a Me- ver. No, Me interesa, a ver. no, yo creo, Rita Segato está muy, digamos, está muy desesperanzada de la cuestión del Estado, porque el Estado es el soporte material y tiene la continuidad simbólica del patriarcado que ha invisibilizado. Entonces, para cambiar esas estructuras que vos hablás, que es el plano simbólico, el Estado es como el piñón de Gibraltar, digamos, es prácticamente el en sí de una estructura patriarcal que se reproduce a su interior y en sus agentes. Por eso yo a veces pienso que cuando uno está dentro de esa propia estructura, y lo digo como agente del Estado, porque yo soy antropóloga y he trabajado en el Estado toda mi vida y ahora estoy jubilada del Estado. Pero digamos, esa matriz patriarcal, que yo creo que una de las grandes cosas que vos dijiste es cómo la develamos, cómo develamos al patriarcado en sus infinitas cantidad de condicionantes que es tan antiguo el patriarcado, mucho más antiguo que el capitalismo, y sin embargo, recién ahora le podemos poner una palabra y encontrar dónde está la madre del borrego, digamos. Así Si es. queremos romper con un sistema, hay que romper con el patriarcado. ¿Cómo hacemos si no lo Esa es la conocemos? pregunta. Es muy buena, muy bien tu aporte. Esta es la pregunta. ¿Puedo agregar algo más, Inés, antes Sí, de, no te estoy claro. interrumpiendo demasiado? Primero me gustaría saber a qué llamamos Estado, para saber de qué estamos hablando y a quién le estamos pidiendo las modificaciones necesarias. Y en segundo Muy lugar, bien. me parece que más allá de vulvas y penes, estamos hablando de privilegios. Y esos Claro. privilegios no se renuncia fácilmente. Digo, estamos hablando de una mirada humanista que incluye no solo a las mujeres, todo el colectivo trans y a muchos varones que por condición social no entran dentro del del Sí. famoso androcentrismo al que siempre nos hacemos referencia. Entonces, primero me gustaría saber, como para que todas tengamos un concepto, a ver si coincidimos o no, en a qué nos referimos con Estado, y si el problema radica en esta falta de democratización del poder. Claro. Está muy buena tu pregunta y creo que es menester que lo discutamos. En últimas reuniones que he estado yo con ámbitos del Estado, con responsabilidades en el Estado, decían, pero el Estado somos todos y todos. Y yo dije, no, no somos todos. Porque no Ojalá. todos tenemos, porque no todos, exactamente, porque no todos tenemos las mismas responsabilidades. Esa es la cuestión. Esto, hay un concepto muy liberal de Estado, que todo el ciudadano forma parte del Estado y tiene derecho a demandar y existir. Somos ciudadanos, o sea, esto también implica a debatir el término democracia, pero será otro tema, ¿no? Sí. El tema democracia, que después en el próximo taller vamos a hablar un poco de democracia genérica, pero este es otro tema. A Lo mí que me quiero decir, pareció, perdón, sí, súper interesante el desarrollo que vos hiciste, porque coincido en que tenemos que partir de la base, y para partir de la base hay que escuchar, conocer así es, a las mujeres de nuestro lugar. Muchas así veces es, vamos a decirle, vos vas a vivir bien de tal manera, sin saber lo que quieren, lo que necesitan, lo que saben y lo que así pueden. es.
Así O sea, es. creo que hay que invertir el orden que hasta ahora muchos políticos hicieron. Esto nos pasa en las vejeces, nos dicen cómo tenemos que vivir los viejos, no nos Así es. preguntan qué queremos. Así es. Y es un poco, vamos a enseñar, pero no vamos a conocer. Exacto. Y lo que se trata es conocer. Siempre vamos a enseñar. Vamos a los territorios, vamos a hacer un taller de género y les vamos a dar toda la teoría, y en realidad no escuchamos y no conocemos. Y yo lo que digo es que hay que conocer. Hay que conocer y estar en la cercanía, estar en los territorios, estar en las escuchas, estar en los procesos de lucha que muchas mujeres y diversidades lo tienen en los territorios, pero no están visibilizados y alguien lo tiene que hacer. Y ahí está la agenda. De Exacto. otra manera, no. Entonces, es desde ahí, desde lo comunitario, desde lo territorial, que tenemos que empezar a establecer agendas concretas y desarrollos colectivos. No desde un lugar de poder, no desde un lugar del saber, como que nosotros lo sabemos todo y vamos y lo desarrollamos, sino desde el conocimiento, ¿no? Y el del reconocimiento y reconocimiento. Dos cosas. Conocimiento y reconocimiento. Eso también el próximo 18 vamos a profundizar un poco más. Porque es fundamental no solamente conocer, sino reconocer. Dos términos fundamentales. Buena Entonces, frase, la patria es el otro en este caso, ¿no? así es, así es. Para ejercitar la patria es el otro, tenemos que reconocer ese otro y ese otro. Ahí tiene sentido la frase, con todo lo Así que es. Inés dijo, este camino inverso a lo que generalmente hacen los políticos. Así es. Generalmente vienen a traernos y no nos escuchan para construir juntos. Estamos Así es. repitiendo estos poderes que van pasando de mano, cuando en realidad no buscamos eso, ¿no? Claro. Perdón, yo te quería hacer otro aporte, Majo, Sí, claro. estoy molesta hoy. No, por favor, a mí me encanta. No, Para eso estamos. me parece que otra gran deuda que también tenemos que decir los que no, nos gusta o nos llamamos intelectuales o como sea, o gente del pensamiento, ¿no? Que la academia tampoco ha logrado dar un sentido, digamos, no ha puesto en palabras, no le ha dado las palabras a los sectores más desventajados, y acá pongo todos los sectores desventajados, donde estamos los géneros disidentes, los géneros y los vulnerabilizados de siempre, ¿no? Y, y todos esos saberes increíbles, yo agrego lo que es feminismo comunitario, que es diferente al comunismo, al feminismo popular, pero son casi primas hermanas y no hermanas. Y creo que todos esos saberes, nosotros acá en General Alvarado estamos tratando de hacer una recopilación, y por ejemplo vino muy a cuento el tema del COVID para ver todos los saberes que se desplegaron, los microconocimientos, macroconocimientos de las mujeres bancando las ollas, porque eran todas mujeres, resistiendo en esa trinchera que era la olla y dando de comer, pero no era dar de comer, era dar vida en todos los sentidos, en momentos en que todo languidecía y era tan oscuro. Y a veces queríamos hacer un poco de episteme sobre esto, con esto de que vos hablabas de las micras historias, las trayectorias. Esto después lo armamos desde otros lugares que tenemos quizá más tiempo para repensar, y con las mujeres, con nuestras compañeras, trabajando. ¿Por qué no se hace una episteme que tenga ese mismo peso simbólico
Y no, lo de la academia, yo estoy trabajando también con la gente de la Universidad acá de Mar del Plata en extensión universitaria, y es como que, y estoy bien, me parece genial, y todos bajamos ya, palabra chota, ¿no? Pues no sé quién baja, quién sube. Bueno, vamos a los territorios y en realidad como que se sectoriza mucho una cosa cuando no se ve la multiplicidad de acciones que sostienen una red vital para que la comunidad, que hay mucha comunidad que no se ve, que está invisibilizada, funcione, porque si no, no se entiende cómo hemos podido sobrevivir. Es maravilloso. Así Y es. entonces estábamos viendo cómo hacemos para desarmar el hilo o armar este hilo tan nutricio que quede invisibilizado del Estado, y en el Estado voy a poner también a las universidades, a la academia, Por supuesto. y que es impresionante, y que yo creo que como vos tengo la misma idea, que es solamente en comunidad, con la palabra, este modelo antagónico que habla Rita Segato del mundo de las cosas y el mundo de los vínculos. Así es. Totalmente, gracias por tu aporte. La verdad que es así. Y yo como docente, jubilada, docente universitaria, como académica y como docente formadora de trabajadoras sociales con perspectiva de género, cuestiono la academia porque era como sola, en soledad, trabajando y cuestionada dentro de la propia academia. ¿Me explico lo que digo? Y cuando uno es cuestionada desde la porque era esta loca que viene a plantear acá, ¿no? Entonces, bueno, las historias es así dentro de la academia, pero eso porque la academia, en 30 años que trabajé, reproduce un orden, no lo cambia, ¿no? Y habría que empezar a repensar los que están en la academia esta cuestión que hay que repensarla y defenderla de la universidad pública, laica y gratuita, ¿no? Porque son dos cuestiones que hay que repensar, porque esto implica también revisar cuestiones que hacen a la academia. Si formamos profesionales para sostener un orden simbólico, capitalismo, patriarcado, etcétera, etcétera, o formamos profesionales para una liberación de un país, o para la liberación. Permítame, esto es una cuestión personal, pero se me ocurre ahora. Yo pensaba, Inés, en base a lo que estaban hablando ustedes, mi nombre es Silvia, yo estoy en Córdoba, y soy trabajadora social también. Y hoy estaba en un encuentro de feminismos y ciudades, y una antropóloga peruana planteaba uno de estos temas, ¿no? De cómo los feminismos de alguna manera se han vuelto tan académicos y se han alejado de ese mundo real. Entonces, y cómo el neoliberalismo con el mundo bolsonarista, digamos, ha apelado al sentido común, a los términos más sencillos, y ha llegado, como puede suceder, que a mí una compañera de un barrio me dice: ay, Silvia, porque vos sos pañuelo verde. ¿Qué me dice ella cuando me dice vos sos pañuelo verde? O sea, ya me separa, ella no lo es. Porque yo le tengo que hacer de comer a mi marido, porque él trabaja todo el día, digamos. Como la respuesta a eso, vos estás desde otro lugar. Y entonces yo pensaba, le digo a una compañera también trabajadora social, le digo: ¿y nosotros qué nos pasó a las trabajadoras sociales? Que todo el día hemos estado con gente, durante todos los años, con mujeres violentadas, y qué sé yo, ¿por qué nunca hemos podido, digamos, poner palabra? Porque ahí había, en el panel había 5 profesionales, antropólogas, sociólogas, politólogas, arquitectas y todo lo demás. Digo, ¿por qué nosotros nunca hemos dicho, o sí lo habremos dicho, pero también ha sido silenciado, como decía Inés? Entonces digo, en ese punto, ¿no? Nosotros estamos como vinculadas a la vida cotidiana de miles y cientos de mujeres y familias que padecen esto, y de varones también, porque el tema de la violencia, el varón violento, el varón violentado,
y digo, no podemos como trascender. Me parece re importante poder pensar, Tal cual. reducir a términos sencillos lo que queremos decir, para que tampoco la gente nos vea vos sos pañuelo verde. Es como más que eso, ¿no? Tal cual, sí, sí, es así. Mira, yo desde mi experiencia y mi trabajo, y que lo sigo haciendo todavía aún jubilada, porque bueno, es como que tengo mi cabeza atravesada por el feminismo y la perspectiva de género. Y siempre colegas, trabajadores sociales, y me preguntan, ¿cómo haces? Porque yo no lo veo. Entonces les digo, ¿por qué no lo ven? Porque tiene que ver con una transversalidad que no existe. En la academia no existe, y una interseccionalidad. Son dos cuestiones fundamentales. La transversalidad, que tiene que ver con el reconocimiento de la desigualdad de género. Sin eso, reconocimiento de la desigualdad, partamos de ahí. Nosotros como trabajadores sociales hablamos de derechos humanos, pero tenemos que reconocer la desigualdad. ¿Y quiénes la sufren a la desigualdad? Y ahí, en este proceso, adquirimos la perspectiva de género. Sin ese proceso no. Y ese ha sido mi proceso. Cuando yo daba clases en la universidad, que era familia, no era casual, adquirí este proceso. No podría dar metodología de intervención en familia si no tenía esta perspectiva. Estaba claro eso, ¿no? Sí, sí. Y que debe ser así no solamente en la familia, en los grupos, en los territorios, en las instituciones, en todos lados. Pero bueno, esto es un proceso. Por eso, Rita Segato, voy a volver un poco al tema de, alguien decía recién, que ahora me olvidé de quién, que van de la mano el feminismo comunitario del feminismo popular. Sí, van de la mano. Pero hay que plantear primero y empezar a conocer cuáles son hay distintas categorías para reconocer primero el feminismo comunitario, ¿no? Porque hay algunas experiencias en ese sentido. Y el feminismo comunitario, la primera categoría es empezar, que es un poco lo que han hecho las academias, y generalmente las academias a partir de los estudios de género, empezar a plantear la visión del feminismo comunitario desde una visión eurocéntrica, ¿no? Como que el feminismo es universal y que, digamos, y esta mirada eurocéntrica, que muchas veces está impregnada en las ciencias sociales, hacen que no, esto que decía alguien así, que vamos a enseñar y no aprender, y no escuchar, y no, vamos siempre desde otra mirada, que es lo que Rita Segato, es una mirada eurocéntrica. Vamos a enseñar, pero no a escuchar ni aprender. La otra categoría es un poco, esto lo dice Rita Segato, no lo digo yo, pero lo acuerdo, es que esto que muchas comunidades no existe un patriarcado de la misma manera. Hay patriarcados más visibles y hay patriarcados más ocultos, ¿no? Y en esas cuestiones del patriarcado más visibles y más ocultos, hay experiencias que... Si alguien me quiere decir algo, perdón. Digo que en esas experiencias del patriarcado más oculto o más invisibilizado, hay experiencias de organización de las mujeres. ¿Me explico lo que digo?
porque es un patriarcado oculto. Entonces son las mujeres las que tienen más visibilidad en las comunidades. Esta es una característica, por ejemplo, que se da en muchas experiencias en distintos países latinoamericanos, donde las mujeres son las que luchan con el extractivismo en las mineras, pero eso no quiere decir que no haya patriarcado. ¿Me explico lo que digo? ¿Se entiende? Entonces, y la tercera, a la cual yo acuerdo absolutamente, es la perspectiva decolonial, ¿no? Que significa que en el nivel comunitario, esta perspectiva decolonial, existen niveles de intensidades diferentes y divergentes de los patriarcados. Y es allí donde se construye el feminismo popular. No sé si me siguen, pero es allí, porque no en en todos los territorios el patriarcado se manifiesta de la misma manera, ¿no? Entonces, hay patriarcados de alta intensidad y hay patriarcados de baja intensidad. Y en esos patriarcados de baja, generalmente en los territorios, lo que se desarrolla es el patriarcado, depende de las condiciones que tengan las mujeres y las diversidades. Hay patriarcados de baja intensidad y que se desarrollan en experiencias concretas. Y en otras comunidades hay patriarcados de alta intensidad. Y esto es lo que importa, trabajar en las comunidades, en los territorios. Y por eso es importante reconocer estos patriarcados. Y la única forma de reconocer estos patriarcados de alta y baja intensidad es yendo a los territorios, teniendo cercanía, escuchando los saberes, las experiencias, las trayectorias, las condiciones y posiciones de las mujeres y diversidad en los territorios. Y allí vamos a ver los patriarcados de alta y baja intensidad. Y eso también implica poder desarrollar esto que plantea Rita y con lo cual acuerdo, es el tema de la decolonización de un orden, porque hay un colonialismo, ¿no? Y hay que decolonizarlo. Y en esto es ver esto de los patriarcados de alta o baja intensidad. Esto yo me pregunto, y son preguntas que me hago, no tengo la respuesta. Si quienes están, vuelvo al Estado, si quienes están en decisiones políticas importantes hoy, en el orden legislativo, en el orden ejecutivo, saben de estas cosas, se lo preguntan, se lo plantean, ¿no? Porque son decisiones que podrían cambiar un orden también, ¿no? Es por los territorios, pero también por los quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Perdón Inés, sí, sí. Hace 2 días tuvimos una charla, una reunión con la Sí. fundadora de Mamá Cultiva, ¿no? Ah, sí. Y Valeria contaba esto que estás diciendo vos, digamos, es a partir de la necesidad y la base que se puede, junto con el Estado, y un Estado abierto y permeable a esa necesidad, porque si no, estamos pidiéndole al Estado que sea mamá, papá, que nos diga que está bien, que está mal, cómo lo tenemos que hacer y cómo no. Es decir, si me permitís un segundo, a nosotras nos pasa en estos grupos también. Está la idea de que haya un saber que se basta,
esta idea de que hay saberes que son de alta intensidad, diríamos, o de baja intensidad. Nosotras consideramos que los saberes no hay forma de medirlas, depende de qué sea, para dónde y con quién, ¿no? Pero también hay este doble juego que yo decía entre el Estado y el colectivo que va a empujar al Estado. También está con el saber y el que está esperando pasivamente, las que esperan o esperamos pasivamente, que nos digan qué es lo que debemos hacer. Entonces, me parece que las variables son muchas, no es solamente, digamos, es una interacción y una transversalidad, como decías vos, de cuestiones, ¿no? Sí, en realidad es una transversalidad, es una interseccionalidad. Una interseccionalidad. Es más que eso, es más que transversalidad, es Pero interseccionalidad. Digamos, en cuanto las distancias se producen, por ejemplo, lo que decía la compañera de los académicos, esa distancia lo que permite es la reproducción del poder. Tal cual. Inmediatamente. Sí, La distancia con la escucha es la reproducción del poder también. Digo, todas las distancias lo que producen es esa grieta que permite que el poder vaya, ¿no? Tal cual. Y acercarse es difícil porque por otro lado, y es lo último que digo, yo tengo la sensación de que el patriarcado es una función. Y en ese sentido hay que detectarlo, porque yo que trabajo con mujeres solamente, es brutal, le ponemos en las mamaderas a nuestros hijos y les decimos a nuestros hijos, vos andá a mirar televisión y vos, Rosita, levantá la mesa y lavá los platos. Y somos nosotras, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, pero yo vuelvo a decir, el patriarcado, digamos, de alta y baja intensidad, porque nosotros, vuelvo a decir, esto y lo he vivido en talleres, en territorios, en instituciones, desde la visión de una clase, el tema de la clase, ¿no? Y las relaciones en los territorios, en condiciones de vulnerabilidad, a veces se reproduce el patriarcado de otra forma. ¿Me explico lo que digo? Porque son condiciones a veces de vulnerabilidad donde el patriarcado, no digo que no exista, se manifiesta de otra forma. Y se manifiesta de esto con la intensidad de mucha violencia o no, pero se manifiesta. Por eso... Inés, disculpa, quería tomar un poco la palabra cortito. A propósito, mi nombre es Carolina, soy de Chile, estoy como escucha, aprendiendo, así que con mucho cariño a todas las compañeras de allá. A propósito de la pregunta que tú hacías sobre el colonialismo y la decolonización dentro del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente el Estado sabe de esto, a lo mejor no lo sabe con estas palabras que manejamos las feministas, digamos, o la academia. Yo no soy parte de la academia en Chile tampoco, pero creo que, por ejemplo, un claro ejemplo de colonialismo en nuestros estados latinoamericanos o en el sur de Latinoamérica, es el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, donde se manifiesta, absolutamente, donde se manifiesta, ¿no es cierto?, el poder colonial, androcéntrico, blanco, eurocentrista, invasor, extractivista, violento, violador de mujeres, de hijas, de derechos, de esclavitud, de una supremacía de poder que además es blanco. Entonces, el Estado efectivamente ejerce un poder colonial sobre los pueblos, sobre los territorios, sobre también un poder que es un poder de clase, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor la pregunta tú te la haces de una manera metafórica, porque en la historia de nuestros territorios latinoamericanos, efectivamente, sí ocurre esa supremacía de poder, que es un poder eurocéntrico, colonial, sobre los territorios. Eso, un abrazo, gracias.
No, muy importante tu aporte, la verdad que enriqueces mucho lo que estoy diciendo. Y me da lugar a tu aporte, Carolina, es decir, que hay que reconocer en el Estado un orden burocrático, que siempre en su constitución lo tiene. Esto hace, gracias Carolina, porque me ayudas también a decir esto, que es lo que es importante, digamos, la cuestión de, porque hay un Estado burocrático que reproduce un orden, aunque pareciera que no. ¿Me explico lo que digo? Entonces, ese es el tema de que desde ese estado burocrático, y esto que del ejemplo que decía Carolina de los pueblos mapuches, es central, en el sentido que este orden burocrático no permite, repito, reconocer las luchas desde la base, desde los territorios, ¿no? La lucha de los pueblos mapuche en Chile y en la Argentina es increíble, y esto ya tenemos ejemplo con lo que sucedió con Santiago Maldonado, esto es claro. Entonces, todas las luchas se tienen que articular en una agenda, pero con un Estado, no digo, para ser abierto, tiene que romper con un orden que el propio Estado tiene, es desde las decisiones. Y romper también con esto, todos estos somos Estado, y no, porque no todos tenemos las mismas responsabilidades en el Estado, no. Esto lo discutía hace poco en una reunión también con representantes ejecutivos y legislativos. No todos tienen la misma responsabilidad en el Estado, ¿no? Entonces, si no se reconocen desde un Estado burocrático, patriarcal, las luchas, y se reconocen como derecho, y ahí se abrirán puentes. En la medida en que eso no suceda, la agenda la tendremos que hacer en los territorios, generando organizaciones colectivas. Porque, y buscando puentes, siempre, ¿no? Esto, agudizando los procesos de colonización, de decolonización, que el Estado no hace como decisor de políticas, pero que hay que ayudar a que las haga, ¿no? Reconociendo estas luchas. Así se han reconocido las luchas de los derechos que hemos conquistado. La ley del aborto, la más clara de todas, fue a partir de una lucha concreta y específica, el aborto legal. Entonces, lo que quiero decir es que es desde esta perspectiva decolonial, es que empezar a generar espacios de cercanía en las comunidades y en los territorios para decolonizar procesos de patriarcado, decolonizar procesos de patriarcado, que los habrá, y de que los habrá de alta intensidad y de baja intensidad, pero son procesos de patriarcado, ¿no? Y que existen en todos lados. Entonces, que permita además esos procesos desnaturalizar y desmontar un orden, que es el orden simbólico y el orden de la dominación, ¿no? En todo sentido. Entonces, y esto implica, y ya voy avanzando en otro tema, implica ¿qué es, de acá hago otra pregunta, cómo plantear una política desde una política en clave de género, o en clave femenina, o en clave de feminismo? ¿Cómo plantearla?
A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo plantear una política en esa clave? El Estado, ya lo hablamos. En los territorios es todo un proceso. Pero empecemos a pensar cómo plantear una política en clave femenina, feminista, que cambie un orden. Yo tengo algunas ideas, pero bueno, a ver qué piensan ustedes. La primera idea es reconocer la historia de la dominación masculina como historia de la violencia. Esa es la primera, ¿no? Desde ahí, y esto lo plantea muy claramente, vuelvo a decir, Rita Segato, es desde la historia de la violencia, la historia de las masculinidades como desarrollo de un orden de la dueñidad, es donde podemos profundizar el tema de la violencia. Desde el Estado se ha pensado, y desde la creación de los ministerios de la mujer y todo lo demás, y está muy bien, pero con eso no alcanza, con políticas no alcanza. No hay en estos años recientes política para desmontar un orden simbólico que tiene que ver con la violencia masculina. No, la verdad que no la podemos parar, pero es ahí el inicio de desarmar un orden. Y acá un poco, en general, planteo el tema de género, bueno, y todo lo que hemos hablado. Y ahora vamos a ir un poco ya más a lo que, aunque lo hemos hablado, pero más específicamente, el tema del feminismo popular. Hablamos de feminismo comunitario, y ahora vamos a hablar de feminismo popular. Y desde una pedagogía de feminismo popular. Porque, digamos, no es que vamos a enseñar, sino una pedagogía de feminismo popular, ya lo dije, es el conocer y reconocer. Son dos cuestiones centrales, ¿no? Y además, para el conocer y reconocer hay dos cuestiones centrales, que tampoco se ve, porque estamos tan metidos en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos pasa en el Estado, en los gobiernos, en lo que nos olvidamos de dos cuestiones fundamentales, que es la ternura y la alegría. ¿No? Ternura y alegría, y solidaridad, para conocer y reconocer. Yo voy hace 3 años, hago biodanza, y nuestra facilitadora tiene toda una formación en género en la biodanza. Y ella nos transmite mucho el tema de la alegría, el tema de la ternura y el tema de la solidaridad. Y para el feminismo popular es central. Imagínense en territorios donde la lucha por la vida diaria no es de alegría, no es de solidaridad, sí, pero no de ternura. Falta mucho porque eso hace, bueno, en los feminismos populares, vuelvo a decir, agrego a lo que había dicho antes, el tema de la cercanía, del conocer y reconocer, también la búsqueda de la alegría, de la solidaridad y de la ternura. Entonces, en esta cuestión es desde este lugar poder ver cómo las subjetividades de dominación
emergen desde otro lugar y se pueden cambiar desde la creencia y desde el sentir y desde el ser, para poder ser, ¿no? Estamos muy obnubilados por muchas cosas y a veces nos olvidamos de que somos personas y sobre todo si somos mujeres, no con todas las cuestiones impuestas por la cultura, nos olvidamos de ser mujeres, de ser alegres, de vivir, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con el feminismo popular. Generar y movilizar otras subjetividades, movilizar otras esperanzas, que creo, por eso al inicio dije que esto es un proceso, y desde ahí empezar a trabajar de esta manera. Y si no, recordemos lo que históricamente y lo que nos dan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Fue la lucha y hoy son ellas las que iluminan muchos caminos. Pues nos seguirán iluminando, pero muchas de ellas que iluminaron nuestros caminos y nuestra memoria, mucho hay que llevar y hay que, la memoria, siempre llevarla en la alegría, en la lucha, en la solidaridad, en los territorios. Porque este fue el mejor ejemplo, ¿no? Que podamos ir en la búsqueda de esos conocimientos y reconocimientos. Ya el próximo 18 vamos a profundizar mucho más esto. Entonces, vuelvo un poco para ir concluyendo. Es que todas estas iniciativas que podemos construir y que existen, solamente es que no estamos, hay que desarrollar procesos de cercanía desde estableciendo puentes que lo existen con las organizaciones de los territorios, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones trans, y empezar a desarrollar acciones colectivas que permitan el conocer y el reconocer, ¿no? Y que eso abra puentes hacia un Estado que rompa con un orden burocrático. Es así, no es desde... Y nosotros, hace rato veía, pero que ahora no la veo, el año pasado, en la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres que hicimos acá en San Luis, tuvimos eso, fue maravilloso, porque pudimos construir un encuentro que fue histórico, de más de 100.000 mujeres de todo el país, y que pudimos articularlo con un Estado que al principio nos era lejano. ¿Me explico? Y lo pudimos hacer. Y fuimos muy criticadas, pero no importa. Lo hicimos. Y eso generó toda una historia. Y creo que esa historia es la que hay que buscar y profundizar, porque acá vinieron 100.000 mujeres de todo el país y organizaciones transfeministas de todo el país, y que están, y que tienen sus procesos. Simplemente tenemos que conocerlos y reconocerlos. Y entonces, también, Nechi, déjame agregar que nos comimos una pandemia en organización, y eso también valorarlo, ¿no? Porque esas redes aún siguieron intactas. Tal cual, así es, Florencia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Sí, así es. Hola, Nechi. Es así, tal cual. Entonces, esto que digo es que todos estos procesos han generado
procesos de exigibilidad de derechos. Y gracias a estos procesos de exigibilidad de derechos, se han conquistado derechos. Porque los derechos no aparecen como magia de algún lado, no, se exigen, se conquistan, se luchan. Y esta es lo más importante para el logro de un feminismo popular. Es fundamental. Es desde ahí que se construye el tema del cambio del orden simbólico, ¿no? Es desde la calle, desde los territorios, es como que hay una anomia, como que está todo bien y que tenemos realidad, no. Y es desde la calle, es desde los territorios, es desde las plazas, es desde las escuelas, es desde, no sé, es desde ahí, ¿no? Que empecemos a hacer carne demandas, a hacer carne necesidades. Siempre se decía, y lo decía detrás de una necesidad hay un derecho, pero para conquistar ese derecho hay que hacer carne esa necesidad y hacer carne ese derecho. Entonces, y que todo esto implica a otra cuestión que es importante en los feminismos, que es la redistribución de la riqueza, tan necesaria hoy, pero que no llega. ¿Y por qué no pasa esto? Y porque hay decisiones no digo palabras, discúlpenme, que hay un presidente que no tiene la lapicera para hacer lo que tiene que hacer, en realidad. Y del otro lado, ¿qué hay? ¿Me explico? No hay esta cuestión de articulación, como lo hicimos con el tema del pañuelo verde, como lo hicimos con tantas cosas. ¿Cómo garantizar una redistribución de la riqueza? Que sabemos que la redistribución de la riqueza en las mujeres, para que llegue al pueblo, pero que de alguna manera se traduce en una cuestión que es la feminización de la pobreza. Y ahí no llega. ¿No? Porque hay miles de mujeres a cargo de familias solas, sosteniéndose por distintas formas, programas sociales, etcétera, por suerte, pero ahí no llega la redistribución de forma equitativa. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión de la redistribución de la riqueza es fundamental para el logro de la autonomía y la libertad. Si no hay redistribución, no hay libertad y no hay autonomía, ¿no? Y son las organizaciones populares y de mujeres que tienen que establecer este derecho que tiene que ver con la redistribución de la riqueza para lograr autonomías y libertades. Género, personas. Entonces, en los feminismos populares implica entonces problematizar todas estas cuestiones en los territorios. Problematizarlos desde el conocimiento y el reconocimiento, pero problematizando, digamos, ¿no? Yo creo que yo en foros con mujeres, en territorios, desde distintos ámbitos que he participado y sobre todo, miren, no sé si alguna de ustedes recuerdan y lo deben conocer, el programa Ellas Hacen. Lo conocieron, supieron lo que fue ese programa. Ese programa fue maravilloso, porque trabajaba el conocimiento y el reconocimiento
y que si hubiera continuado en un proceso, yo creo que si hubiera llegado al conocimiento de, lo digo porque yo en ese momento estaba de articulador en un ministerio, cuando era el Ellas Hacen, y en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en San Luis. Y la verdad que eso con foros de territorios en lugares maravillosos que hacíamos, y escuchábamos a las mujeres, escuchábamos sus vulnerabilidades y sus necesidades. Que si se hubiera continuado ese proceso, estoy segura que hoy sería otra historia. ¿Me explico? Entonces... Pero no está Alicia, no está ¿cómo? Alicia, no está ¿Cómo? Alicia, que no está Claro. Alicia. Sí, tal cual, tal cual. Pero yo estoy segura que hubiera sido otro el proceso y otra la Seguro. historia. De eso no tengo duda, no tengo duda. Entonces, es desde allí que es importante dos cuestiones. El tema al reconocimiento y la autonomía de las mujeres y de las vulnerabilidades y desigualdades, y por otro lado, el tema de apuntar a los procesos de dignidad de las masculinidades, en forma autónoma, no juntas, ¿no? Y hay mucho por hacer, hay mucho por establecer agenda, y para producir en un tiempo dado, y en un diálogo entre saberes, esta cuestión de la decolonización, y reconocer también la cuestión del transfeminismo y las disidencias. Todo esto son procesos de decolonizar. Entonces, en este proceso de articulación de responsabilidades desde los territorios y desde el Estado, porque uno tiene que generar, para romper esto que decíamos antes, de no ir a enseñar, porque a veces desde el Estado vamos a enseñar, o desde la academia vamos a enseñar. Vamos a hacer prácticas sociales, territoriales, etcétera, etcétera. En realidad son puentes y articulaciones que hay que hacer para romper, por un lado, un orden de un Estado burocrático, y por otro lado, generar procesos de decolonización en los territorios. A partir de esto, y acá ya estoy cerrando, el tema de los derechos humanos y los feminismos populares. Contar, escuchar, conocer, es sanar, es reconocer el derecho del otro. Empecemos por ahí, del otro y de la otra y del otro. Empecemos por ahí. Es desde ahí que podemos pensar en modificar prácticas y representaciones sociales, ¿no? Es desde ahí que podemos construir un feminismo latinoamericano, ¿no? No un feminismo, el feminismo no es una cuestión de que viene de Europa y que se reproduce igual en todos lados, no. Es construir un feminismo latinoamericano. Al decir de Marcela Lagarde en su libro, que si no lo han leído se lo recomiendo, El feminismo en mi vida, que apuntemos a la construcción de una democracia genérica. De eso, esa construcción de la democracia genérica, lo dejamos para el próximo jueves 18, que lo profundizaremos allí. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Excelente, Inés, me encantó.
Sí, realmente para pensar. Yo quería preguntarte, Inés, respecto de, digamos, toda tu reflexión para mí ha sido maravillosa en el campo de lo social y general. ¿No le sumarías que cada una de nosotras esté atenta, vigilante y, y rigurosa con sus propias construcciones y reproducciones patriarcales? Porque yo creo que... Sí, absolutamente, sí, absolutamente. Le sumaría. Lo que pasa es que uno, digamos, primero las voy conociendo, digamos, siempre esto, desde ahí tenemos que partir, ¿no? Porque Esa es mi experiencia, sí, absolutamente. Yo creo que digamos que si empezamos por nosotras, por Sí, cada una de nosotras, yo doy un ejemplo de que me pasó, ¿no? Paré en un semáforo en rojo y pasó un ser, y mi cabeza, que yo me considero una persona amplia y demás, empezó a pensar, ¿será un varón de venida en niña? ¿Será un niño de venida en...? Y en un momento dado digo, ¿qué hago yo pensando esto? ¿Qué me importa, no? Es decir, poder estar atento a los propios vicios patriarcales y coloniales que tenemos, porque son brutales, están muy pregnados en todas nosotras, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Mira, eso que vos dices, así empezó mi proceso, pero hace muchos años. Hace, te diría, más de 30 años. Cuando en el 84, 85, iniciada la democracia, se construye aquí la primera Secretaría de la Mujer. Yo fui parte de ese equipo porque me convocan, porque yo siempre fui muy combativa y loca, entonces y muy responsable, entre comillas, digamos, en la cuestión de mi tarea profesional como trabajadora social. Ya me conocían desde ahí, desde lugares del Estado. Entonces me convocan y lo primero que hicimos es esto que vos decís, revisarnos. Y nos llevó mucho tiempo revisarnos. Es que es inevitable, porque en la medida en que yo le esté pidiendo al otro que deje determinadas prácticas que yo no puedo dejar de realizar, es muy difícil armar un colectivo. Tal cual. Es muy difícil. Sí, sí, es así. Por eso, revisar y romper con muchas cuestiones que muchas veces tenemos mujeres en la academia, es la competencia con otras. Claro. A ver quién la sabe más que otra, por no decir quién la tiene más larga, ¿no? Pero es así, ¿no? Porque bueno, el orden académico estimula eso, estimula la competencia, no estimula lo colectivo y la unidad del saber para Pero además, descolonizarnos. no todas las mujeres somos feministas, y digo, existe Patricia Bullrich, tal cual. ¿no? Digo, como el ejemplo más brutal del patriarcado. Sí, tal cual. Pero sí, bueno, yo invito a que todas hagamos una reflexión diaria de dónde nos encontramos repitiendo modelos que sabemos que nos ponen en el mismo lugar de siempre, ¿no? Bueno, en el próximo taller, el 18, vamos a hablar un poco de esto. Cuando hablamos de democracia genérica, apunto a eso, ¿no? Perfecto. Apunto a eso. Es un tema que desarrolló mucho Marcela Lagarde en el libro El feminismo en mi vida, que no sé si lo han leído, léanlo, se los recomiendo. Y hay esta cuestión que también muchas deben haber leído. Por eso digo, el deconstruirnos nosotras para ayudar a deconstruir a otras implica, yo ya no puedo mirar de otra manera. No puedo.
ya lo tengo tan incorporado a esta, he provocado toda una ruptura que no lo puedo hacer de otra manera, no puedo. Está como muy dentro y que lo transmito. Pero reconozcamos que hay muchas compañeras que tienen, digamos, el bla, 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 y finalmente operan desde el lugar del poder, de todas maneras. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando uno incorpora, es verdad eso, pero cuando uno lo incorpora, puede ver en esa otra que dice bla, 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 ya lo vivimos, y Florencia me debe estar escuchando, cuando organizamos el encuentro, ¿no? Entonces, cuando hay una mirada tan incorporada que yo la tengo, yo tuve un reconocimiento muy importante al final del encuentro que me sorprendieron porque nunca lo imaginé, que ante más, no sé cuántas había, pero era 5, en el cierre del encuentro plurinacional, me dieron un reconocimiento público con un aplauso y yo dije, ¿de dónde salió esto? Y fueron las propias compañeras las que me lo empujaron. Y esto quiere decir que cuando uno tiene, lo otro se neutraliza. ¿Me explicó? Que van a seguir, pero se neutraliza. Entonces, vuelvo a decir, es un proceso todo esto. No es una cosa, pero en estas cuestiones políticas de esperanza que tenemos que tener más este año, tenemos que empezar a pensar que por favor no volvamos a lo que no queremos, ¿no? Ojalá. Bueno, de esto se trata. Esto se trata. Ojalá, que no volvamos a lo que no queremos. ¿Cómo? No, y quería agregar, Nechita, soy Flor. Sí, Flor. Hola, compañeras, ¿cómo están? No, Hola, y esto de ¿cómo las estás? construcciones, de las construcciones que siempre no se podría dar si no son construcciones colectivas, cosa que uno, como decía Nechi, arrasábamos con esto del feminismo y transfeminismo y cómo organizar una ciudad, una provincia, tratando de lidiar, hablando en otro idioma con, no sé, la policía, el Estado en general, de decir, no, no necesitamos su ayuda, el feminismo y el transfeminismo no pide permiso. La ciudad, la provincia, los espacios se ocupan, se transitan, y eso es importante. Y ahí es donde uno encuentra las trabas con lo que decimos siempre el Estado, decir, no, pero bueno, tenemos que tener el control. ¿Cuántas personas van a ser? ¿Cuántas personas van a transitar? Bueno, esos números a veces no se pueden especificar, porque tampoco debemos especificar, tampoco tenemos que darle ese poder. Ese poder ya se perdió cuando se visibilizó las mancomunadas construcciones colectivas entre los feminismos y transfeminismos. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a derribar, ¿no? De quitarles, darles el espacio a la construcción, a los estados, a los espacios hegemónicos, pero también entendiendo que nosotros no podemos dar nunca más un paso atrás. Y eso creo que bueno, ya está hecho, no hay marcha atrás. Yo quiero contarles que estas compañeras son de San Luis, donde fue el último encuentro al que yo participé, en el que yo participé, y como siempre en esos encuentros, esa horda de mujeres es imposible de frenar. ¿Cómo se va a pedir permiso? Yo cuando terminó me quedé 2 días más y me impresionó entrar a un bar y ver 3 tipos en una mesa. Me había acostumbrado tanto a que éramos la ciudad de las mujeres que me parecía insólito que hubiera hombres. Estaban todos escondidos en las casas, no transitaban, no salían. Era muy impresionante eso, ¿no? Y acá hay compañeras de Córdoba, de Mendoza, del Gran Buenos Aires, por lo menos de las que yo conozco, y
y intentamos que sea federal, y las invitamos a que piensen que en Bariloche se hace el próximo, que hay tren desde algunos lugares a Bariloche, así que hay que ponerse en campaña para pensar cómo ir a llenar Bariloche de feminismo. Que va a ser tan importante, la verdad que sí, tan importante. Y déjenme, ya ni sé la hora que es, pero no importa, decir, hay una cuestión que quiero, a partir de lo que vos decías, Silvia, en esta autonomía es revisar y también desear, el tema del deseo para cambiar, porque digamos, nadie se deconstruye si no lo desea, ¿no? El tema es establecer el deseo como un sentido para generar dimensiones de cambio, de orden, en lo cotidiano, en lo político, en lo cultural y en lo social. Yo coincido, pero las mujeres tenemos algunos mandatos, como por ejemplo de cuidado, que se supone que naturalmente somos cuidadoras de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestras madres, de nuestros tíos y hasta de nuestros vecinos. Y eso no es un trabajo. ¿No? Nadie lo tiene que pagar, nadie lo tiene que cobrar, y son mandatos que lo tenemos absolutamente internalizados. Soy yo, no mi hermano, quien se va a ocupar de mi vieja. Y esto es una locura que tenemos todos adentro, ¿no? Sí, pero de reconocimiento de esos mandatos, que siempre es así, los tenemos, de ese reconocimiento y conocimiento de esos mandatos que a veces no se reconocen como mandatos, se hacen porque tengo que hacerlo, porque es lo que acostumbré, porque es lo natural, porque no sé qué, pero lo hacemos. Yo no, ya no, pero hace mucho tiempo. Pero lo que digo es que desde ese reconocimiento de ese mandato podemos descubrir el deseo, que está oculto. ¿Me explico? Que está oculto porque es tan cotidiano ese mandato que no vemos el deseo de ser persona, en libertad, ¿no? De eso se trata. En el Ellas hacíamos eso, ¿no? Porque aparecía todo esto de lo cotidiano, del mandato, pero también trabajamos los deseos. Y el tema de los deseos era maravilloso lo que salía, ¿no? Y estaban ahí, solamente faltaba herramientas políticas, institucionales para desarrollarlos. Pero los deseos estaban, siempre están, ¿no? El mandato no oculta el deseo, ¿no? El mandato... Porque esta parte, Nechita, déjame aportar y ya me parece que tendrías que cerrar y con el galardón, no, pero esto de las cuidadoras, no, esta parte de pensar a las cuidadoras como objetos, y por eso es una manera de desnaturalizar los deseos, y cuando hablamos de cuidadoras y como vos, de reconocer, es ahí donde aparece el sujeto, en la persona, sujeto de derecho, y ahí es donde el reconocer aparece, y ahí es donde aflora, y ahí es donde el Estado, a través de nuestras luchas feministas y transfeministas, debe, casi te diría, expulsada un derecho a través de las ordenanzas, a través del Senado, de los diputados, de intentar legislar para y por nosotros, pero si no fuera por las luchas y de reconocernos, siempre vamos un paso atrás, ¿eh? Así que siempre con el estandarte arriba. Así es, Florcita. Muchas gracias por tu participación.
Bueno, compañeras, llegamos a las 8, se han ido varias de las compañeras. Sí. Muchísimas gracias, Inés, por todo esto. Nosotras desde Somos en Red entendemos que es lo que podemos aportar, articulando y haciendo que, bueno, podamos escuchar a gente como vos y agradecidas, muy agradecidas. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, vamos a dar por terminado. ¿Yo? Hola, ¿qué tal? Sí. Soy Laura de San Luis. Vivo en un barrio vulnerable. Participé de los 2 encuentros. En el segundo estuve un poquito más involucrada. Yo vivo otra realidad, no la de ustedes. Ojalá que todo esto sirva para poder ayudar a nuestras hermanas ranqueles que siguen acá totalmente abandonadas. Ojalá que todo esto sirva para poder meternos en los barrios vulnerables y hacernos con ternura, como dice Inés, que me encantó esa palabra, enseñarles a lo que es el feminismo y sus derechos, tanto a ellas como a ellos, porque acá hay un abandono total. Así que nada, me encantó la charla, y bueno, vamos para adelante a ver qué sale de todo esto. Que llegue acá abajo, que todo lo que ustedes planean y estudian, llegue acá abajo y sea para mejor. Muchas gracias. Besitos. Gracias, besos. Hermoso, hermoso. ¿Alguien más quiere antes de cerrar decir algo? No, solo decirle gracias. Buenísimo. Allá levantaron. Bueno, compañeras, el 18 nos volvemos a ver. No te escucho, Beatriz, a ver. No, muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Inés. Fue muy, muy, muy lindo, interesante, profundo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad que a mí me sorprendieron cuando me invitaron, porque ni sé de dónde, porque bueno, yo soy muy militante, no solamente en las redes militantes, sino también en distintos ámbitos, así que... Le puse la mano y ya... Me sorprendieron con la invitación. Muchísimas gracias. En realidad, cuando hacemos los formularios de inscripción, les preguntamos a todas si tienen algún saber y si lo pueden compartir. Sí, y yo en tu caso se sumó a que, además de haber llenado algún formulario en algún momento, porque participaste en otros talleres, bueno, en mi caso en particular, conozco a tu hermana, y la conozco a partir del movimiento de viviendas colaborativas, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, se sumaron varias cuestiones, pero fue de la misma manera que con todas las compañeras. Tenés un saber, lo querés compartir, podemos armar el taller y te metiste la cosa al hombro y acá estamos, así que bueno, muy agradecida. Muchas gracias. La espero y nos encontramos el próximo jueves. Nos encontramos el 18. Un abrazo a todas. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo, compañeros. Gracias. Buenísima. ¿Cómo se sale acá?